Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos se encuentren espectacularmente bien. Y les comento que mi nombre es Ricardo Cornejo, soy el instructor de clase C, ¿cierto? Y espero que a todos ustedes les sirva mucho la información que damos en estas clases, ¿ya? Cualquier duda que tengan, cualquier consulta, la pueden realizar a través de las preguntas y respuestas de nuestro chat. Y además de eso, eh, si están en vivo, ¿cierto? Viendo, o si es que estamos en vivo y en directo, también pueden hacer las preguntas a través de preguntas y respuestas. Si lo están viendo en grabación, pueden hacerlo a través de nuestras redes, ¿cierto? Y con gusto estaremos tratando de atender todas sus preguntas, ¿ya? La idea es que a ustedes les vaya muy bien y que todos obtengan su licencia clase C, ¿ya? El día de hoy vamos a hablar de el tema 2, ¿cierto? Que habla del funcionamiento de la motocicleta. En esta unidad dice que aprenderemos, ¿cierto?, a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos, y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar, ¿ya? Está bien buena esta unidad, ya hace poco tiempo le agregamos más contenido, ¿cierto? Y está más larga que antes era cortita, ¿cierto? Ahora es mucho más larga y y nos va a servir mucho para entender, ¿cierto?, lo que estamos conduciendo, que en este caso obviamente son las motocicletas. Dice, para conducir una motocicleta debe conocerla muy bien, físicamente como su recorrer, para impedir cualquier tipo de siniestro. Una de las características de una motocicleta es que no posee equilibrio como un automóvil u otro tipo de vehículos. Entonces, su equilibrio depende del conductor. Cuando conduzca una motocicleta, debe identificar sus medidas en relación a sus características físicas. Es importante revisar el manual del fabricante, puesto que pueden existir muchas diferencias entre motocicletas, tales como el tamaño y el peso, ¿ya? En las motocicletas hay un mundo, ¿ya? Motocicletas simplemente para trabajar, muy sencillas, ¿cierto? Y motocicletas de altas prestaciones y entre medio todas las que puedan caber, ¿ya? Pero es súper importante que cuando nosotros vamos a elegir una moto, la elijamos en base a lo que nos puede servir a nosotros, tanto por nuestra experiencia como por nuestra contextura física, como por nuestro conocimiento y habilidad, ¿ya? Natural. Entonces, ya después dice, es importante conocer el motor, también con su tipo de mantenimiento. Debes conocer todo su funcionamiento, tales como tipo de amortiguación que posee, tipo de lubricación y tipo de refrigeración. Para ello vamos a ir viendo punto por punto más abajo. Acostúmbrese, dice, a verificar los frenos antes de iniciar la marcha. ¿A qué se refiere con revisar los frenos antes de iniciar la marcha? Se refiere a que usted no llegue y salga sin antes apretar los frenos y darse cuenta que los frenos están trabajando, ¿ya? Y eso debería ser para todos los vehículos, porque los vehículos son una máquina, ¿cierto? Los frenos son parte de esa máquina y pueden fallar, colapsar en cualquier momento, ¿ya? Por lo tanto, algo muy inteligente es probarlos apenas empezamos a andar, probarlos a baja velocidad y ver si están funcionando bien. Y si en caso de que no estuvieran funcionando bien en ese momento, como estamos a baja velocidad, vamos a poder realizar alguna gestión, ¿cierto?, para poder detener el vehículo y obviamente no salir en él. Vamos a empezar por la base, ¿ya?
En el caso de los vehículos, ¿cierto? La base es el chasis, para cualquier tipo de vehículo. Existen distintos tipos de chasis, por supuesto. Unos chasis que son más complejos que otros. Denme un segundito, por favor. Necesito un minuto. Listo, volví, disculpe. Quiero ver quién está presente en la clase del día de hoy. Silvia. Muy buenas tardes, Silvia. Espero que estés muy bien y bienvenida a la clase para licencia tipo C, ¿ya? Entonces, quedamos en el chasis. Dice, el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo. Es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante, ¿ya? El chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo. Es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante, ¿ya? En sí, el chasis ya no se compone del brazo basculante y de la horquilla delantera, ¿ya? Estos son elementos importantes, ¿cierto? Y que van en conjunto con el chasis. Después dice, la horquilla va puesta al chasis, va puesta al chasis por el cabezal de dirección. ¿Y qué es el cabezal de dirección? Es un tubo, ¿cierto?, que marca el extremo delantero del chasis, ¿ya? Va puesta el chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes. Habitualmente la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte del tipo tornillo o espiral, ¿ya? Va puesta el chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes. Los rodamientos o los cojinetes son elementos que permiten que la horquilla pueda girar, pueda moverse de forma suave, ¿cierto? Habitualmente, la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo o espiral, ¿ya? Un resorte de tipo tornillo el resorte es como ese alambre, ¿cierto? Que va dando muchas vueltas hacia arriba y forma una especie de cilindro, ¿cierto? A eso se refiere con un resorte de tipo tornillo o espiral. Eso normalmente va por dentro de las suspensiones delanteras, ya no se ve, sino que va de forma interna. Luego habla del brazo basculante. ¿Qué es el brazo basculante? Es la estructura que soporta la rueda trasera, ¿ya? Esa rueda trasera, ¿cierto? Necesita tener movilidad, como cualquier vehículo que se desplaza en la calle, necesita tener suspensión por la velocidad que toman los vehículos. Si no tuvieran suspensión, puede que el confort, ¿cierto?, disminuiría considerablemente e inclusive las piezas del motor, las personas que van arriba podrían sufrir daños, ¿cierto?, si no tuviéramos vehículos con suspensión. Entonces, este brazo basculante es el que permite la suspensión de las motocicletas y su función más importante es soportar la rueda trasera y soportar la suspensión trasera. Esta suspensión, dice, consta por lo general de resortes en espiral y amortiguadores. En este caso, los resortes en espiral sí se ven, van por fuera, y amortiguador telescópico. Trabajan generalmente con aceite, lo más común es que trabajen con aceite. Para regular el peso del conductor, debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación,
¿ya? Las amortiguaciones traseras muchas veces son del tipo monochoc, ¿ya? Muchas veces son monochoc. ¿Y esto qué significa? Que vamos a encontrar solamente un amortiguador, un juego de amortiguador, ¿cierto? O una unidad de amortiguador, mejor dicho, para que se entienda mejor, en la mayoría de las motos, ¿ya? Hay otras motos, que también hay hartas en verdad, que tienen dos juegos de amortiguadores, uno por cada lado, ¿ya? Y las que son con uno solo, que se llaman o se conocen normalmente como monochoc, ¿ya? Dice, para regular el peso del conductor debe realizarse en un taller especializado, ya habíamos leído eso. Pero ¿por qué es esto? Porque tanto los monochoc como las amortiguaciones dobles, por decirlo así, cuando tienen dos amortiguadores, uno a cada lado, o dos espirales, uno a cada lado, eh, se pueden setear, se pueden dejar más duros o más blandos. En algunas ocasiones, gracias a esto se puede subir o bajar el asiento de la moto. Ya no mucho, pero trabaja un poquito más abajo y eso permite, cierto, que a usuarios que son más pequeños les quede la moto un poco más cómoda, ¿ya? Importante, dice, siempre verifique la amortiguación, que no tenga fugas de líquidos. Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta. Dijimos que las amortiguaciones trabajaban con aceite. Ese aceite es el que se puede fugar desde el interior de las suspensiones. Cuando estas suspensiones, o sea, cuando este aceite se fuga, ¿cierto? Lo que nos va a pasar es que ese aceite, para empezar, va a hacer que la suspensión no trabaje de forma óptima. Y eso compromete la estabilidad y la direccionabilidad de la moto, lo que obviamente puede resultar en un accidente. Además de eso, el aceite resultante de esta, el aceite resultante de esta pérdida, ¿cierto? De esta fuga, ya eso quería decir, el aceite resultante de esta fuga, además, puede caer en lugares indeseados. Para empezar, en la calle, contaminando, ¿cierto?, el medio ambiente. De segundo, puede caer a los frenos, provocando una disminución de la eficacia del frenado. Y además también podría llegar a caer a los neumáticos al piso y que los neumáticos después tocan el piso y de esta forma llegar aceite a los neumáticos, provocando, ¿cierto?, que la moto se pueda tornar resbalosa, por ejemplo, ¿ya? Entonces es muy importante controlar las fugas en este sentido. Es muy importante. ¿Por qué? Porque puede producir daños más allá de la propia fuga. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Aquí estamos poniéndole talento una vez más. Ya, entonces, por ejemplo, lo que les voy a decir en esta parte de la clase no va relacionado con los temarios. Ojo, lo que va en esta parte de la clase no va relacionado con los temarios, pero es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque tiene un ingrediente legal, ¿ya? Las motos se roban mucho, ¿ya? Y si ustedes se fijan acá, este tubo que está aquí, que es el extremo delantero del chasis, es lo que nosotros conocemos como cabezal de dirección. En este cabezal
vamos a encontrar un código alfanumérico, es decir, que tiene números y letras, ¿cierto? Y ese código nos va a permitir identificar la motocicleta. Es el root de la motocicleta. Incluso más que la patente. La patente es como el certificado de inscripción, ¿ya? Pero el root de la moto, entre comillas el root, ¿cierto? Viene dado de fábrica. El número que aparece acá va a aparecer en todos los vehículos, ¿cierto? Y en todos los vehículos va a ser, no puede haber uno igual al otro. Igual que el root. ¿Y por qué les quiero dar esta información? Esta información se las quiero dar porque esto nos va a ser de mucha utilidad para cuando queramos comprar una motito, ¿cierto? Si compramos una moto, ya sea nueva o usada, debemos siempre revisar el número de chasis. Ese número de chasis, ¿cierto? Debe estar perfectamente impreso en el acero. Vienen impresos así como tallados en el metal, por decirlo así, ¿ya? Al estar tallados en el metal, no se pueden borrar, pero aún así los delincuentes los borran y vuelven a escribir otros números que a ellos les convenga. Pero normalmente nunca esos trabajos son de tan buena calidad. Puede que haya otro, ¿cómo se llama esto? Otro número impreso, ya puede ser, pero es probable que ese número tenga algún detalle. Por ejemplo, un número más marcado que el otro, un número más grande que el otro, o alguno de los números chuecos, ¿ya? Todo eso, todo eso hace, ¿cierto?, que nosotros podamos detectar, en algunos casos, quizás no en todos los casos, pero por lo menos revisarlo, ¿cierto? Detectar y ver si hay alguna anomalía con ese número de chasis. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros estemos comprando un vehículo legalmente, con transferencia, con todo, y puede ser que solamente me estén vendiendo los papeles bien y la motocicleta en sí sea una motocicleta que no corresponde al registro que a mí me están vendiendo. No corresponde a los papeles que a mí me están entregando. Sino que a lo mejor la motocicleta original se destruyó en un incendio, por ejemplo, y le pusieron esos papeles a una moto robada. Puede ser. Entonces, muy importante poder utilizar esta arma, que es el número de chasis y que es la verificación del mismo, para poder saber, ¿cierto?, si es que este vehículo está ok o está fome, por decirlo así. Ahora hablemos del chasis. Ya sabemos que este es el cabezal de dirección, ¿cierto?, que tiene un código con varios números, son más de 10, ¿cierto?, de letra. Y un elemento, ¿cierto?, amortiguador. Este amortiguador es el que se conoce comúnmente como monochoque, ¿ya? Estas son unas reservas que tienen algunos, ¿cierto? Algunos traen solo el amortiguador, otros traen esta reserva, algunos trabajan solo con aceite, otros con aceite y con gas, etc. Hay de muchos tipos, ¿ya? Y obviamente, entre más avanza la moto, mejores van a ser sus suspensiones. Además de eso, si yo pongo desde aquí hasta acá, ¿cierto?,
puedo tener también, en vez de tener ese, puedo tener uno de aquí hasta acá. Y por el otro lado lo mismo, sería de ahí hacia acá por detrás, digamos, ¿cierto? Entonces ahí tengo una suspensión o una espiral doble, ¿cierto? En la parte trasera. Y acá tengo una espiral mono, una suspensión mono en la parte trasera. Existen los dos tipos. Además de ello, debemos saber que en esta zona vamos a encontrar el motor. No todos los chasis tienen la misma forma, por si acaso. Hay chasis que son así, hay chasis que acá no traen nada, hay chasis que traen el tubo solo por arriba, hay chasis que traen el tubo por arriba y por abajo, hay chasis que en vez de tener dos aquí, una y dos, tienen una sola por abajo y pasa por todo debajo, etc. ¿Ya? Depende mucho del tipo de motocicleta que estemos viendo y hay muchos tipos de chasis. Hay chasis de fierro, que es lo más común, que normalmente son negros. Hay chasis de aleaciones más livianas, como aluminio, ¿cierto? Hay chasis de carbono o partes del chasis de carbono, etc. Hay muchísima variación en el tema de los chasis y por lo menos nosotros ya tenemos una idea de qué fijarnos en nuestro propio chasis. Cuando una motocicleta tiene un choque, por ejemplo, a veces los chasis se doblan, ¿ya? Lo más recomendable es no ocupar ese tipo de moto, ¿cierto? O sea, ese quizá ya estaría para el desarme. Pero también hay partes donde reparan los chasis, ya eso depende de cada uno, qué es lo que quiere hacer en el caso de su propio siniestro. En este video de aquí hay muchos tipos de chasis para que puedan revisar. Está muy interesante, así que échenle un ojito. Y ahora vamos a hablar del invitado estelar de cualquier conversación sobre mecánica o vehículos, ¿cierto? ¿Qué será? Obviamente estamos hablando del famoso motor. Dice que el motor, como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta, ¿ya? Pero existen dos tipos de motores más comunes, que son los de 2 tiempos y los de 4 tiempos, ¿ya? Más comunes, entre comillas, porque la inmensa mayoría de motos que circulan actualmente por la vía pública van a ser motos de 4 tiempos, ¿ya? Y las motos de 2 tiempos, en la actualidad, ¿cierto? Están, las motos de 2 tiempos en la actualidad están relegadas un poquito más al deporte, ¿ya? Y no a todos los deportes tampoco. En el MotoGP, por ejemplo, las motos son de 4 tiempos también. Pero hay deportes específicos que necesitan de las motos de 4 tiempos para poder existir, por decirlo así, ¿ya? Las motos de 2 tiempos funcionan mucho mejor que las de 4 tiempos. Como por ejemplo, la moto freestyle, que son estas motocross que saltan en el aire y los pilotos hacen trucos y caen, ¿ya? Y además de eso, las motos de trial, ¿ya? Que son unas motos así más o menos chicas, sin asiento, es chistoso decir eso, pero realmente son sin asiento. Y además de eso, ¿cierto? Son para subirse arriba de obstáculos, ¿ya? Como ir escalando rocas y cosas así, ya, rocas, no sé, pedazos de cemento. Pero ese tipo de motos, ¿cierto? Que no son deportes muy practicados, muy conocidos acá, ¿cierto? Pero ese tipo de actividades, ¿cierto? Motociclísticas necesitan un motor de 2 tiempos, porque necesitan que la respuesta del motor sea muy inmediata y muy explosiva para poder funcionar de la mejor forma posible, ¿ya? Pero ¿qué es el motor de 2 tiempos y qué es el motor de 4 tiempos? El motor de 2 tiempos permite, ¿cierto?, que el par de potencia entregado sea muy alto.
y muy instantáneo. ¿Por qué? Porque el motor está subiendo, el pistón, mejor dicho, dentro del motor está subiendo y bajando continuamente. En el motor de dos tiempos, cada vez que el pistón sube, se produce una explosión y el pistón baja con fuerza. Cada vez que sube. Por lo tanto, cuando hace esto, ¿cierto? Baja, sube, explosión. Baja, sube, explosión. ¿Cuántas veces viajó el pistón? Viajó solo dos veces. Una para abajo, una para arriba, explosión. Una para abajo, una para arriba, explosión. ¿Ya? Después de eso, ¿cierto? Tengo el motor de cuatro tiempos. El motor de cuatro tiempos, en vez de cada dos vueltas, perdón, cada dos viajes del pistón, tener un trabajo, es decir, que se enciende una vez la mezcla para generar empuje, en el motor de cuatro tiempos es cada dos vueltas. Por lo tanto, el motor va admisión, compresión, explosión, escape, ¿ya? Y ahí recién, en la explosión, tuve la chispa. Entonces ahí tuve cuatro viajes del pistón para provocar apenas un trabajo. Por eso se llama uno de dos tiempos y el otro de cuatro tiempos. Espero que se entienda. Denme un minuto, por favor, para tomar un poquito de agua. Listo, volví de nuevo. Ya, entonces ya tenemos claro cuál es la diferencia entre los motores de dos tiempos, que son más explosivos, entregan su potencia mucho más rápido de forma más instantánea, y los motores de cuatro tiempos. Ahora, hay un factor muy importante de por qué no se utilizan los motores dos tiempos en más cosas. ¿Por qué en estos dos deportes nomás? Y en algunos más por ahí, estos dos deportes son un ejemplo. ¿Ya? Pero ¿por qué no utilizamos para todos los motores de dos tiempos como era antes, por ejemplo? Antiguamente se podían encontrar muchas motocicletas para andar en la calle que eran de dos tiempos. Motocicletas ochenteras, noventeras, ¿cierto? Muchas motocicletas de velocidad era de dos tiempos, ¿ya? Pero ¿por qué ya no se usan? ¿Por qué en la competición, por ejemplo, en el MotoGP tampoco se usan ya? Bueno, eso se debe a que estas motos de dos tiempos contaminan de forma natural mucho más que una moto de cuatro tiempos, ¿ya? Contaminan mucho más de forma natural que una de cuatro tiempos. Entonces, es por ello que en la actualidad vamos a encontrar prácticamente, no sé si quedará alguna por ahí en venta, nueva me refiero, ¿cierto? De dos tiempos. Pero lo más probable es que no. Ya vamos a encontrar solo motocicletas de cuatro tiempos porque
la motocicleta de 4 tiempos es mucho más ecológica. ¿Y por qué es eso? Porque la motocicleta, ¿cierto?, de 4 tiempos no quema aceite de forma natural, ¿ya? La motocicleta está hecha para no quemar aceite. A veces queman cuando ya están muy viejos los motores, empiezan a quemar aceite, eso es verdad, pero ahí es porque el motor no está funcionando bien, ¿ya? Pero en los motores de, ay, perdón, en los motores de 2 tiempos, ahí sí, se me había pegado el cassette, en los motores de 2 tiempos, ¿cierto? Se debe mezclar el combustible, la gasolina, con el aceite y eso se quema, eso se combustiona, eso se prende, se enciende. Y por ese motivo, como estoy quemando aceite siempre, el motor de 2 tiempos dejó de ser tan deseado, por decirlo así. Si nosotros vemos acá, eh, estos dos motores, voy a hablarle al tiro de la refrigeración, ¿ya? Este motor tiene las mismas cosas que este motor, ¿ya? Pero esto que está acá, ¿cierto? Tiene una diferencia por fuera con esto que está acá, ¿ya? ¿Y qué diferencia puede haber? Les doy un minuto a ver si alguien me puede contestar eso. ¿Qué diferencia hay externa entre el motor, entre este motor y entre este motor de acá? ¿Qué diferencia externa hay? Espero, señor Carlos, que me conteste esa pregunta. ¿Viene la respuesta, Carlos, no? Parece que no, ¿ah? Ya, voy a decir yo entonces la respuesta a esta pregunta que hice. Ya, sé que muchos de ustedes que están viendo la grabación sí lo respondieron en su mente. Ya, ahí viene la respuesta, ¿ven? La refrigeración, muy bien, Carlos, la refrigeración. Y la refrigeración para este motor es una refrigeración por aire, solo aire. No usa líquido como lo usan la mayoría de los automóviles, por ejemplo. ¿Ya? Solo aire. ¿Y cómo sé eso? Porque acá yo tengo unas aletas disipadoras de calor. Estas aletas se disponen alrededor del motor para que el calor tenga mayor forma de interactuar, ¿cierto? Con el aire que va pasando, ¿ya? Para que haya más superficie, para que se esparza el calor y más superficie de roce con el aire. Y de esa forma evacuar de mejor forma el calor, ¿ya? Sin embargo, el motor que está acá abajo no trae eso, no trae esas aletas, ¿ya? Sino que su estructura es lisa. Liso, 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 liso. ¿Por qué será así? La respuesta es muy sencilla. Porque este motor internamente se, eh, se ventila, ¿cierto? Perdón, se refrigera, ahí sí, se refrigera con agua, ¿ya? O con líquido refrigerante, que es a base de agua. Deme un segundito, por favor.
Ya, disculpe que estoy en una locación no habitual, entonces me pasaron a desconectar el celular que me está dando internet y tenía que ir a conectarlo. Disculpe, un chascarro. Ya, bien. Entonces ya tenemos claro, ¿cierto? Que los motores que son así lisos son motores refrigerados por agua normalmente, ¿ya? Y los motores que son, ¿cierto? Con estas rayitas, que en realidad son aletas disipadoras de calor, son motores refrigerados por aire. ¿Cuál es mejor? Eso es un poco subjetivo, ¿ya? Desde mi punto de vista, siempre voy a preferir una moto con refrigeración líquida. Una moto con refrigeración líquida, con agua o con refrigerante. ¿Por qué? Porque el motor se mantiene siempre en su estándar de temperatura de forma más fácil. En cambio, en los motores que encontramos que son solamente por aire, ya dependen de que la moto se vaya moviendo a una velocidad constante, ¿cierto? Para que se puedan ir refrigerando de forma correcta. Lo bueno de los que son refrigerados con aire es que son más simples, no tienen agua, no tienen radiador, no tienen cañerías de agua, conductos de agua, etcétera, ¿cierto? Pero lo malo es que puede ser que en algunas condiciones, ¿cierto? Les suba la temperatura y se dañen, ¿cierto? Por no poder evacuar bien el calor. En el caso de los que son de los motores refrigerados por aire, ¿cierto? Debo tener especial precaución en que las aletas disipadoras siempre estén limpias. Por ejemplo, hay muchas motos de cerro, de enduro, que son refrigeradas por aire, muchas, ¿ya? Por su simpleza, etc. Pero ¿qué pasa si yo voy al cerro y el motor queda lleno de barro? ¿Ya? Esto mismo es aplicable a los radiadores de los motores que usan gasolina, ¿ya? ¿Qué pasa si el barro salta a la aleta disipadora o salta al radiador en el caso de las motos con radiador? Lo que va a pasar es que va a aumentar inevitablemente la temperatura porque después el barro se va a secar, ¿cierto? Y va a quedar una capa ahí. Si nos damos cuenta, ¿cierto? Los hornos artesanales se hacen con barro y es porque el barro atrapa el calor, permite que el calor sea uniforme, que quede adentro, que no se escape tanto, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros queremos refrigerar algo, el barro, la tierra, es nuestra enemiga, ¿ya? Por ende, si a mí me pasa eso, apenas pueda, realizo limpieza, ¿cierto?, de estos elementos, ya sea del motor o del radiador de la moto, ¿ya? Súper importante tomar en consideración ese punto. El sistema de lubricación. El sistema de lubricación. En los motores de 4 tiempos tiene un sistema de lubricación independiente. Una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar desgaste de las partes móviles del motor. ¿Se fijaron que aquí hablamos de refrigerar el motor en la parte de lubricación? Y yo anteriormente no hablé nada de refrigeración por aceite, ¿ya? Eso es porque ahí hay una pequeña trampilla, ¿ya? Muchas personas nos dicen que que cierta moto es refrigerada por aceite, ¿ya? Y eso es cierto hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque cuando la moto tiene un radiador de aceite es porque la moto es refrigerada por aire, ¿ya? Y muchas veces la gente va a subirle el pelo a la moto, a veces cuando la estamos comprando dice, oye, ¿esta moto es refrigerada por aire? No, es refrigerada por aceite, ¿ya? Eso es falso. Si la moto no tiene agua en su interior, es refrigerada por aire. Los dos tipos de refrigeración es aire y líquido. Hay motos que tienen radiador de aceite y que ayuda a la refrigeración de la moto. Sí, pero la moto sigue siendo refrigerada por aire, ¿ya? Así que para que no tengamos confusiones ni nos puedan engañar. Dice, en los motores de 4 tiempos tiene un sistema de lubricación independiente, ¿ya? Eso quiere decir que el aceite sirve solo para refrigerar y no se tiene que quemar.
Por eso hace esa diferencia, ¿ya? Como en el motor de 4 tiempos. Entonces, el aceite en los motores de 4 tiempos se va a mantener en el cárter esperando ser succionado por un chupador de aceite que está conectado a una bomba y que se envía a todo el motor a presión, ¿ya? Dice, una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles. Siempre controle el aceite con las pautas del fabricante. En un motor de 2 tiempos, el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento. En un motor de 2 tiempos, el combustible se mezcla en el aceite para su funcionamiento. En el de 2 tiempos, en el de 4 tiempos, no. De 2 tiempos se mezcla el combustible con el aceite. En el de 4 tiempos, el combustible está por un lado y el aceite está completamente separado en otro lado. ¿Podrían llegar a mezclarse? Sí, pero eso sería un problema, sería una falla, sería algo que no está funcionando como debe funcionar. El sistema eléctrico, ¿ya? Nos quedan muy poquitos minutos, así que solamente voy a dejarles presentado, ¿cierto?, el tema que vamos a empezar a ver acerca del sistema eléctrico. Vamos a hablar de baterías, vamos a hablar de fusibles, vamos a hablar de lo que se hace y lo que no se hace con los fusibles. Y les voy a adelantar que los fusibles nunca se cambian de capacidad. Si en el alojamiento va un fusible de 10 amperes, la moto nace y muere con un fusible de 10 amperes en ese lugar. Si usted aumenta la capacidad, lo único que va a hacer es dañar permanentemente su moto y que la reparación le salga muchísimo más cara. Así que mucho ojo con ello. Esa ha sido la clase del día de hoy, queridos amigos y amigas, ¿ya? Les recuerdo que esto es practica3.cl, que tenemos clases todos los días de lunes a viernes, de clase C a las 5 y en otros horarios, ¿cierto?, de clase B, clase profesional, etcétera, ¿cierto? Tenemos muchos temarios, ¿cierto?, para que ustedes puedan revisar. Pueden hacer también test de forma diaria, dependiendo, ¿cierto?, para poder practicar para la prueba municipal. Recuerden que aquí lo que yo hago es combinar un poquito, ¿cierto?, la información que necesitan sí o sí saber para las preguntas de la prueba y también entregar un poquito más de información para su vida como motociclista, para que les vaya mejor, para que no tengan accidentes, etc. Espero que les sirva de mucho, espero algún día que me saluden por ahí cuando me vean en la calle, ¿cierto?, que hablemos un ratito de moto y cuídense mucho, ¿ya? Esto es practica3.cl, yo soy Ricardo Cornejo y nos estamos viendo mañana viernes, última clase de esta semana. Cuídense mucho, chao, chao, que estén muy bien. Chaito Carlos, cuídate, que estés muy bien. Saludos para ti.